entonces, ¿qué hago? Agrupo todo lo que está con X a la izquierda, lo que está independiente a la derecha. Para eso resto 3X y sumo 2A a todo. Me queda 3AX menos 3X, factorizo por 3 y por X, y me queda 3 por A menos 1 por X. A más 2A, 3A. ¿Entiendes lo que hice ahí entonces, no? Sí. ¿Sí? Puedo dividir por 3 todo y no altero nada. ¿Puedo llegar y dividir por A menos 1? No. Para poder dividir por A menos 1, A menos 1 tiene que ser distinto de 0, A distinto de 1. Si A es distinto de 1, X es A partido por A menos 1. ¿No es esa la respuesta? Con esa condición. Ah, ya. Sí, es que la última parte no lo había entendido, lo de para todo real distinto de 1. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque distinto de 1, no sea cual sea el A real, tiene que ser distinto de 1. Ya. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? 19. ¿Perdón? 19. 19. Sí, en verdad no entendí por qué. Es que yo había puesto que era solo 1 y 3. Fíjate bien, abro eso. Me queda 3X menos 15. ¡Qué pajarón! ¡Qué horror! Ah, no, está bien. Eso es menos 5, menos 5. 3X menos 2XX, ¿no? Sumo 5 a todo, me queda 10. Entonces, solución única, sí. Planteamiento 2. ¿Tiene infinitas soluciones? Abro. 20x más 8 menos 18x más menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Abro 2x más 2. Agrupo término semejante. 20x menos 18x, 2x. 8 menos 6, 2. No me queda 2x más 2 es 2x más 2. Si yo quito 2x y quito 2 a todo, no me queda 0 igual a 0. Infinitas soluciones, correcto. ¿Estamos? Ah, ya. Sí, me había Sí, equivocado. porque date cuenta, 0, 2x menos 2x, 0, 2 menos 2, 0. 0 siempre es igual a 0 para todo valor de x, ¿no? El planteamiento 3, abro. Me queda 7x menos 3 más 3x. 10x más 10 menos 4. 7x más 3x, 10x menos 3. Agrupo término semejante, agrupo término semejante. 10x más 6. Quito 10x a todo y me queda menos 3 es igual a 6. ¿El menos 3 es igual al 6? No, no hay solución, vacío. Y cuando en la 2, cuando da 0, siempre significa eso que... Sí, o fíjate bien, mira acá también, quita 2x. ¿Qué me queda? 2 es igual a 2. Si yo recibo 2 igual a 2 o 3 igual a 3 o lo que sea igual a lo que sea que no depende del x, infinitas soluciones. Porque recibo una identidad y eso se cumple para todo x. Acuérdense que ustedes no miran estructura, yo la miro a través de estructura, pero ustedes no lo miran de esa forma. Por eso la estoy viendo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 28, profe. Voy a la pregunta 28. Me preguntan bajo qué condiciones se da la igualdad entre esa expresión y eso. Abro paréntesis. 2a menos 4c más 3b debe ser igual a 5b. Puedo restar 3b acá y acá. Y si resto lo mismo acá y acá, ¿mantengo la balanza? Sí, ¿no es cierto? Entonces esto que está acá es equivalente a eso. Puedo dividir todo por 2 también, ¿no? Si quisiera. ¿Vamos? Y me queda A menos 2C debiera ser igual a B. La
La pregunta es, ¿bajo qué condiciones se da esta igualdad? Se da la balanza. Entonces, hipótesis 1, A igual a B. Si A es igual a B, ¿puedo restar entonces acá 2A a ambos lados o 2B, que es lo mismo? Y me queda que menos 4C es 0. Divido a ambos lados por 4. ¿Puedo asegurar que el C es 0 con la información entregada? ¿Sí o no? No. No, entonces hipótesis 1 no me sirve, porque yo aseguro que se cumple la igualdad si logro asegurar que el C es 0. Hipótesis 2, C es igual a A más B. Entonces sustituyo ahí A más B. No me queda eso. Abro 2A menos 4A menos 2A. Sumo 4B a todo y me queda que 2A es igual a 6B divido por A. Me queda que A es igual a menos 3B. Con la información entregada, ¿puedo asegurar que el A es igual a menos 3B? No. ¿Estamos de acuerdo? Si yo logras, ¿sí? Te escucho. Ese 5B de arriba yo lo puedo pasar así para el lado izquierdo restando y así despejar uno, pero si tiene que Acuérdate que no cumplir la llegar y igualdad, pasar. Sí, entonces no se acuérdate puede. que no, espérate un momento, acuérdate que no es llegar y pasar primero. Se suma acá, se suma acá, se resta acá, se resta acá. Si yo tengo una balanza, si yo agrego una cantidad acá y acá la misma cantidad, ¿mantengo la balanza? Sí. Por eso es que podía acá Ya. jugar de esa manera. Lo mismo, podía multiplicar acá y acá. Y la pregunta es, ¿cuánto se da la balanza? ¿Bajo qué condiciones se da la igualdad? Entonces, con esta información, ¿podía asegurar lo que 3A que A es igual a menos 3B? No. Dense cuenta, con esta información y esta, ¿podía asegurar que se da la igualdad? No, de ninguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí puedo. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿El 30? Me preguntan si puedo determinar el valor de A. En una ecuación, ¿El 30? perdón, disculpa, el 30. Ahora, dada la ecuación, ¿se puede determinar que el X es positivo? Sí. Vamos viendo. Si el X es positivo, está claro que el X tiene que ser distinto de 0, ¿no? ¿Puedo simplificar ahí el 2? ¿Puedo simplificar ese 2 con el 2? Y me queda eso, ¿no? Puedo multiplicar por X siempre y cuando el X sea distinto de 0. Agrupo todo lo que está con X acá, lo independiente al otro lado. Me queda eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, date cuenta. ¿Bajo qué condiciones puedo asegurar que el X es una solución positiva? Si B menos 1 y A son de igual signo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si estos son de igual signo, está claro que esto es distinto de 0. Existe una solución única y la solución única es positiva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Que no sé de dónde sacó como ese B menos 1. A ver, fíjate bien. X. A ver, la miro en la pizarra para que la entiendan mejor. Voy a la pizarra. Me preguntan bajo qué condiciones X es positivo. Y me agregan que 2X más 2A partido por 4X es un medio de B. ¿Qué dije? ¿Puedo simplificar eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo esto de acá, el numerador, escribirlo de esa forma y simplificar ese 2 con ese 2? Sí. ¿Qué me queda? X más A partido por X es B.
Entonces, siendo x distinto de 0, x más a es b por x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Puedo restar bx a todo y restar a todo? Me queda x menos b por x, que es menos a. ¿Estamos? Sí. ¿Puedo factorizar por x? Sí. No consigo eso, entonces. ¿Puedo multiplicar todo esto por menos 1? Sí. Me queda entonces b menos 1x es a. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjate bien, para que el x sea positivo, estos tienen que ser de igual signo. O ambos negativos, o ambos positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con esa relación, con esa idea, voy a mirar la hipótesis 1. Cuando me dicen A y B negativos, negativo más negativo sigue siendo negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y el A es negativo, entonces son de igual signo. Sí. Entonces X es positivo, ¿no? Hipótesis 1 por sí sola, sí. Hipótesis 2 por sí sola, cuando me dicen A partido por B menos 1 es positivo. ¿Eso no me está diciendo que esos dos son de igual signo? ¿Sí? Sí. Y si son de igual signo, ¿el X es positivo? Sí. Cada una por sí sola. Profe, Sí, te escucho. ¿y en qué casos pasa que no da el resultado cuando, por ejemplo, yo igual la mayoría de las veces del lado derecho paso para el otro lado y después con incógnita? No hago eso de balancear y casi siempre me da. Escúchame, lo que pasa es que ustedes manejan un concepto del colegio que está mal aplicado. ¿Por qué digo que está mal aplicado? Imagínate que tienes una balanza. ¿Estamos de acuerdo? Si acá tengo 8 kilos y tengo 8 kilos acá, ¿está la balanza? Sí. Ya. Si yo paso 3 kilos para acá, ¿cuántos me quedan acá? 5. Si tenía 8 y pasé 3, 5, ¿no? Sí. ¿Estamos? ¿Y cuántos pasan a ver acá? 11. ¿No se quiebra la balanza? Sí. Entonces, ¿es llegar y pasar? No. Lo que pasa es que ustedes de manera procedimental, como procedimiento, utilizan ese lenguaje en el colegio. Y la verdad es que ese lenguaje no es correcto. Ese lenguaje puede llevar a muchos errores, Ya. porque está mal aplicado el concepto. Acuérdate que si yo tengo una balanza, ¿qué hago? Opero acá en forma idéntica. Si acá sumo, acá sumo. Si acá resto, acá resto. Si acá multiplico, multiplico por lo mismo acá. Si acá divido. Si esto que está acá lo meto en una centrífuga grado 5, ¿qué debo hacer con esto? Colocarlo en la misma centrífuga grado 5. Es decir, se opera en forma idéntica a ambos lados y de esa forma se mantiene la balanza. ¿Entiendes el por qué no está bien ese otro concepto? Yo sé que así ustedes lo hacen, pero esa es una forma errónea de enseñar a los alumnos, porque están enseñando conceptualmente con errores. Sí, puede haber errores entonces, errores. Escúchame, con ese procedimiento ustedes cometen algunos errores. Ya. Ahora ustedes, yo sé que lo entienden así, y el problema está en que en uno tiene que tratar de cambiar ese lenguaje. Daniel, de ahí te pongo, dame un segundo. Daniel, de ahí te pongo presente. Acuérdamelo al final, me lo anotas. Perdón, Valentina, ¿qué ibas a decir?
¿Puede ver el 27? Sí. No puedo. Hay que verla si tienes dudas. Gracias. Epa. Fíjate bien. A, B, X, Y, números reales positivos. Se puede determinar que el A% de X corresponde al B% de Y. Sí. Entonces, si me fijo bien, lo voy a mirar en la pizarra. Me preguntan, siendo A, B, X, Y positivos, reales, ¿cuándo se cumple que el A% de X es igual al B% de Y? Me preguntan cuándo se cumple eso, ¿no? Si me fijo bien, esto es A partido por 100 por X es B partido por 100 por Y. Puedo multiplicar todo esto por 100 y mantengo la balanza, ¿no? La pregunta bajo qué condiciones puedo asegurar esa igualdad. Entonces no me queda A por X es B por Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, fíjate bien. ¿Puedo restar BI a todo esto? Entonces vamos viendo, esos son equivalentes. Entonces eso no es equivalente a AX menos BI igual a 0. Entonces, si me dan esta información, ¿me están entregando esa? Sí. Ahora de acá, puedo escribir esto de la siguiente manera. X esa Y como B esa A de acá. Ya, sí. Entonces, fíjate bien, esto también lo puedo parametrizar, ¿no? Entonces, X es BT, Y es AT, también es equivalente, ¿no? ¿Estamos? Sí. Fíjate bien que también lo podía escribir de otra manera. X esa B, perdón, ahí no va el T va acá. X esa B como Y esa A, ¿no? Todos estos son equivalentes. Y acá lo parametrizo, no hay arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya entendí. Entonces date cuenta las diferentes formas de escribir eso. Todos esos son equivalentes con X, Y, A, B positivos. Entonces está claro que con cada una por sí sola se podía. Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Pero del libro. Me voy al libro. ¿Qué página? 124. ¿Qué pregunta? La 4. Es que no entiendo porque es 0 al final. Como No, esto no es cero, esto es vacío. Ah, es que el libro sale... Ah, ya sí. ¿Por qué? Porque date cuenta, ahí sale el valor absoluto. El valor absoluto de un número real, ¿puede dar un número negativo? No. No, vacío. Eso no es cero, eso es vacío. Ah, ya. ¿Estamos? Profe, ¿Entendiste ahora, no? Sí, te escucho. el taller que hice hace poco de interés, mando las preguntas. Me parece que sí, revísenla. Revísenla, por favor, me parece que sí que la envié. A mí no me llega. Entonces lo envío hoy día al resto, lo envío hoy día de nuevo a todo el mundo. Déjame enviarlo hoy día de nuevo. Y me recuerdas el jueves, por favor. ¿Ya? O sea, revisa porque te tiene que haber llegado. ¿A alguien le llegó el taller?
de suficiencia era porcentaje, ¿no es cierto? Sí, porcentaje de interés. Sí, ese. ¿A alguien le llegó? ¿Alguien recibió ese o no? Pues a mí me va bien, por eso no. Ya entonces lo envío hoy día. Pero lo voy a enviar hoy día como a las 9:40 cuando envíe el material 9. O sea, no, el material 9 lo voy a enviar la próxima semana, perdón, no. El jueves lo envío. Hoy día lo envío apenas termine. ¿Cuál está ahí? El interés simple, interés compuesto, porcentaje. ¿Y cuándo se supone que lo envío? La semana pasada lo tengo que haber enviado el viernes. Sí, yo lo tengo. Entonces, ¿a quién no le había llegado? A mí tampoco. Ahí Ya. ¿Te han llegado los otros materiales que he enviado? Esteban. Sí, me han llegado. Profe, a mí tampoco me llegó el taller y no me llegan las clases tampoco. Ya, entonces, por favor, Valentina, hay que revisar tu correo. Cuando terminemos la clase, me das tu correo y contigo lo vamos a enviar el taller y me avisan si se les llega. Lo mismo Esteban, ¿estamos? Y a los que ya les llegó, les va a llegar nuevamente. Ya, profe. Profe, ¿y cuándo va a mandar la jornada? La jornada la voy a corregir la próxima semana. La voy a armar ahora esta semana y la próxima semana quedamos que le iba a corregir el miércoles, viernes, los dos horarios y el miércoles en el horario que estoy utilizando. Ya. Ahí se los voy a enviar. Ya. O sea, ahí lo voy a liberar. A pesar de que me parece que ya el solucionario ya lo debieran de tener ustedes, porque a mí ya me llegó el solucionario institucional. Y lo que pasa es que a mí siempre me gusta hacer yo las cosas. Por eso la tengo que rehacer de nuevo. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Sí, yo tengo una duda en el libro. Ya, ¿qué página? En la página 118. ¿Qué pregunta? La pregunta no... Bueno, Fíjate bien. Aíslo todo lo que está con X en el miembro de la izquierda, lo que está independiente a la derecha. Para eso, resto 4X a ambos lados y sumo a ambos lados. Puedo factorizar, entonces tengo AX menos 4X. Factorizo por X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? profe. Esto es diferencia de cuadrados, suma por su diferencia, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo hay solución única? Cuando este coeficiente es distinto de cero, ¿no? Para que esto sea distinto de cero, esto y eso tienen que ser distintos de cero. Por lo tanto, A distinto de menos 2, A distinto de 2. ¿Estamos? Y bajo esas condiciones, simplifico eso y divido todo a más 2 y tengo esa respuesta, ¿no? Pero con esta condición. Bajo esta condición, esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que es cierto. Ahora también pude haber estudiado los otros casos, pero como abajo en la clave me parece que aparecía solamente esa, con esas condiciones, por eso busqué solamente esa. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Sí o no? Sí, profe, pero en la guía al 21. Voy a la guía pregunta 21. ¿Lo que hemos visto les ha servido? ¿Han aprendido algo, no? Sí. Entonces, fíjate bien qué voy a hacer acá. Primero, mínimo como un múltiplo de todos los denominados.
partido por 1 por 6, 12 menos 12Q. 2 partido por 1, 2 por K, 2KX. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Agrupo todo lo que está con X a la izquierda. Para eso resto 2KX y sumo 12Q a todo. Me queda eso, ¿no? ¿Puedo factorizar ahí por X? Sí. ¿Cuándo puedo dividir por ese número? Cuando ese número es distinto de 0, ¿no? Por lo tanto, 2K distinto de 1, K distinto de 1/2. Siendo K distinto de 1/2, la respuesta no es eso partido por eso. ¿Sí? Sí. A ver, espera un momentito, acá hay algo que no me está cuadrando los signos. Déjenme ver, déjenme chequear los signos. Sí, creo que 1 menos 2K. Ok, perdón, no, yo di vuelta a los signos mal. Fíjense bien. ¿Qué hice? Pasé eso para allá, ahí me faltó el menos. Yo estuve pajaroneando cuando ahí me faltó el menos. Y ahí se acomoda el signo porque me queda menos. Y ahí se acomoda. ¿Estamos? Fíjate bien, dije eso menos eso. Lo agrupé acá, lo escribí acá. Y eso quedó con menos, ¿no? Entonces tengo menos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Tengo menos ahí. No sé por qué queda menos. A ver, voy a mirarlo en la pizarra. Nos daban un medio X menos 6Q es KX. ¿Estamos de acuerdo? Multipliqué todo por 2. X menos 12Q es 2KX. ¿Estamos? Sí. Resta 2KQ a todo. Con 2KX a todo y súmale 12Q. ¿Qué me queda acá? Resto y sumo. X menos 2KX es 12Q. ¿Estamos? Sí, sí, entonces sí lo entendí. Factorando por X. ¿Estamos? Siendo esto distinto, no me queda 12Q partido por 1 menos 2K. ¿Sí? Sí. Y esa condición que me indica que 2K es distinto de 1, K es distinto de 1/2. Con esa condición. ¿Estamos? ¿Ahí te quedó más claro? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Si no hay más dudas, entonces me voy a plantear problemas. En planteamiento de problemas, que poder y saber interpretar ciertos vocablos. Por una tontera, ¿diferencias hay? ¿Hay una sola diferencia o hay varias? No existe la diferencia positiva, también la diferencia negativa. Por lo tanto, cuando diferencia entre A y B, me tienen que indicar en qué orden. Si me dicen respectivamente, es A menos B. Por favor, hay diferentes diferencias, diferencia positiva, diferencia
frecuencia negativa, entre otras, porque hay más todavía. ¿Qué significa cuádruplo? Triple, quíntuplo, ¿se acuerdan? Sí. El plo, el ple, ¿se acuerdan qué implica? Multiplicar. Exacto. Cuádruplo, 4 veces. Triple, 3 veces. Quíntuplo, 5 veces. Es decir, producto. Cuarta potencia, quinta potencia, ¿qué significa? Elevado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El vocablo semi, ¿qué significa? ¿La mitad? La mitad. Semiperímetro, perímetro partido por 2. Semiárea, área partido por 2. Semisuma, suma partido por 2. Siempre semi es mitad. Ahora, ¿qué significa el exceso de A sobre B? ¿Qué entienden ustedes cuando le dicen el exceso de A sobre B? A menos B. No, eso es una fórmula. No quiero fórmula, quiero concepto. ¿Qué significa el exceso de A sobre B? B más A. No. Escúchenme, traten de no darme fórmulas, sino que qué idea hay detrás de eso. No se olviden que no mandan las fórmulas, mandan las ideas. ¿Sería como una flexión o no? No, de nuevo te está yendo a fórmula. Traten de no irse a fórmula, sino que de ir a interpretar qué es lo que significa el exceso de A sobre B. Fíjense bien, el exceso de A sobre B no es cuánto es A más grande que B. ¿Sí o no? Sí. Entonces, voy a mirar eso en la pizarra y regreso al tiro ahí. El exceso de A sobre B es cuánto es A más grande que B. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es A más grande que B? Entonces, el exceso de A sobre B es cuánto es A más grande que B. Y esto no es A menos B. ¿Sí? Sí. Primero la idea. ¿Por qué digo primero la idea? Entonces vamos viendo. El exceso de 7 sobre 3, ¿qué sería? 7 es mayor que 3. 4. 7 menos 3, 4. El exceso de 5 sobre 5. ¿Hay exceso? 0. No. ¿Cuánto es? 0. 0, que lo puedo traducir como 5 menos 5, ¿no? Y no altero nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, el exceso de 5 sobre 7, ¿qué sería? ¿Hay exceso? No. Y si no hay exceso, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, siempre la diferencia, No. se dan cuenta que uno tiene que primero interpretar y luego aplicar fórmulas y no llegaría a aplicar fórmulas en forma dogmática, siempre fijándose en el contexto, siempre leyendo con calma. ¿Entienden a dónde estoy apuntando entonces, no? Sigo entonces con lo que estoy mirando. Dense cuenta, el triple de A más B es lo mismo que el triple de A más B. No. Por lo tanto,
tanto, tenemos que aprender a leer, ¿no? El triple de A más B, ¿qué es? Sería 3A más B. Y el segundo, el triple de A más B, ¿qué sería? Sería A más B y después multiplicarlo por 3, ¿no? Exacto. 3 por paréntesis A más B. No se olviden que la coma separa idea y eso en el caso nuestro viene dado por paréntesis. El cociente, ¿qué sería? La división. El resultado de la división, pero no se olviden que a diferencia de la resta, de la diferencia, es en ese orden dado, es el resultado de la división A partido por B. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un ejercicio y un problema? ¿Se ubica la diferencia entre ejercicio y problema? El nivel de análisis. Ya. En ambos hay análisis, correcto, pero más preciso. ¿Problema tiene más interpretación? En ambos hay interpretación. En ambos hay análisis. La manera en que está escrito. En ambos se escribe en forma idéntica. A ver, fíjense Un ustedes. ejercicio podría ser eso que no tienen como texto, que es como llegar y hacer. No, ambos pueden tener o no tener texto. Profe, ¿puede ser un tema de una problemática? Ya, a ver, explícate más. Que el ejercicio sea como para comparar y la problemática es buscar un resultado a algún problema que haya, una cosa así. En ambos estás haciendo lo mismo. A ver, fíjense cuál es la diferencia. El ejercicio no son situaciones rutinarias. Que yo repito, son situaciones rutinarias que yo ya sé la forma de proceder y simplemente ejercicio, ejercito. Repito un procedimiento, ¿no? En cambio, los problemas no son situaciones rutinarias. Por ejemplo, para ustedes, muchos de lo que son problemas para mí son mero ejercicio, porque yo ya sé cómo actuar, porque yo ya tengo definido una estrategia. Por ejemplo, para ustedes, computación es mero ejercicio, ¿no? Porque nacieron con la computadora. Pero para mí, meterme en una computadora es medio problema, porque yo no tengo las rutinas que tienen ustedes de vida, ¿no? ¿Entienden más o menos la idea? Sí. Sí, profe. Es decir, lo que para unos es ejercicio, para otros es problema. El ejercicio, yo ya sé cómo actuar. En cambio, en el problema no. En el problema, primero tengo que definir una estrategia. El cómo atacar, debo definir una secuencia. En cambio, en el ejercicio yo ya conozco la secuencia, porque son rutinarios. Entonces, con ese elemento, vamos definiendo qué es un problema. Vayan leyendo lo que dice ahí. En ambos casos tengo situaciones abstractas o concretas. Pero ¿dónde está la diferencia? No posee un camino a priori. Tengo que primero determinar el camino a seguir. En cambio, en los ejercicios no, porque yo ya sé cómo actuar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la diferencia fundamental. Todo el mundo entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, profe. Los hombres nos basamos prácticamente en la heurística, que es la ciencia del descubrimiento. Vayan leyendo lo que dice ahí. Nosotros, por lo general, trabajamos con mucha intuición.
y tenemos, la heurística es la ciencia del descubrimiento. ¿Cuántos de ustedes no aprendieron lo que era un reloj? Destruyendo un reloj de la casa y lo abrieron y lo miraron por dentro y observaron y de la observación sacaron conclusiones, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿entienden lo que es la heurística? ¿Lo leyeron? Sí, profe. Con esos elementos, ¿qué tenemos? Utilizamos por lo general ciertos principios, reglas y estrategias, mediante qué analogías, generalizaciones, inducción o especializaciones o variación del problema o recurrimos a problemas auxiliares o hacemos una descomposición, una recombinación de los elementos, ¿no? Y con eso generamos nuevos elementos, vamos comprendiendo, vamos conociendo. A veces utilizamos esquematizaciones, a veces definimos elementos auxiliares y todos en aras de ¿qué? De resolver algo. Entonces, todo parte siempre por entender el problema. Una vez que entiendo el problema, debo crear, si es un planteamiento de problemas, si son problemas, debo crear un plan. No lo llevo a cabo, primero lo creo. Y una vez que lo creo, lo ejecuto. Y lo más, muchas veces lo ejecuto con ensayo y error. Me equivoco, retrocedo, reestructuré el plan y sigo caminando. Porque se supone que no sé el camino a seguir para llegar a la respuesta. Luego, una vez que llego a cabo el plan, interpreto los resultados. ¿Para qué? Para regresar al problema. Y eso es un ciclo prácticamente cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a mirar ahora no es nada más que una receta. Y es una receta de cocina que va a depender de cada cocinero. Y los cocineros son ustedes los que están resolviendo el problema, ¿no? No. Entonces, ¿qué? Primero siempre identificar, leer meticulosamente y cuidadosamente el problema. Siempre en una primera lectura deben identificar datos, incógnitas, relaciones. En caso que aparezca algún fenómeno, por decir algo, distancia, tiempo, rapidez, costo, identificar sus magnitudes, cantidades y unidades. Pero por favor, yo no puedo terminar de identificar si no identifico la tesis. La tesis es lo que me están pidiendo. Siempre este proceso, el de identificarlo, termino reconociendo la tesis. Y hay veces que voy a tener que leer 1, 2, 3 veces hasta termine comprendiendo finalmente el problema. Una vez identificado, ¿qué debo definir? El plan actuar, ¿no? Crear un plan. Es decir, trazar una estrategia de resolución. Acuérdense que una estrategia es un plan a seguir. Es una ruta, es un itinerario, es un patrón que me indica un camino a seguir. Siempre se elabora antes de la acción. Siempre se piensa y se razona antes de actuar. Y se desarrolla de manera consciente, con un propósito determinado. Nunca se actúa sin un propósito. Entonces una estrategia, ¿qué es? Es un modelo a seguir, es un patrón, es un flujo de acciones. ¿Entienden eso que está ahí, no? Que queden, no lo estoy leyendo como loro, estoy tirando ideas a la mesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Para lo cual, para poder trabajar con la tesis y poder determinar la
hipótesis. Por lo general, las hipótesis nacen del hecho observado. Son conclusiones que se sacan de la observación. Y siempre las hipótesis son supuestos ciertos, pudiendo ser más falsos que Judas. Es decir, yo siempre debo poder probar las hipótesis, revisarlas, demostrarlas. ¿Y me sirve para qué? Para comprobar la tesis. A veces a través de las hipótesis se plantean ecuaciones o relaciones del observado. A veces se realizan diagramas de la situación planteada. Siempre se debe revisar la idoneidad de las hipótesis respecto de la tesis. ¿Están de acuerdo con esa definición, mini definición de lo que es una tesis? Sí, profe. Es decir, las tesis siempre se mantienen con razonamiento, no con fe. Se razonan, se demuestran, tienen que ser demostrables. Y luego paso a resolver el problema. En caso que la situación lo amerite, resuelvo ecuaciones o resuelvo diagramas. No necesariamente tienen que ser ecuaciones. Siempre que una vez que resuelve el problema, debo comprobar lo pedido. Y por lo general lo compruebo utilizando otro método distinto al que yo ya utilicé. Porque si utilizo el mismo, seguramente no me voy a dar cuenta si es que he cometido algún error. Y la otra cosa, cuando yo manipulo las cosas algebraicamente, hay veces que altero el conjunto solución. Por eso es que hay que chequear la idoneidad de lo conseguido o del procedimiento realizado. Y por último, se comunica el resultado obtenido. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Que los problemas no sean problemas, sino que pasen a ser meros ejercicios. Es decir, ¿ustedes se creen que en la prueba que van a dar a final de año van a resolver un problema por primera vez? ¿O van a tener fotografías previas? Pues si yo resuelvo un problema por primera vez, lo leo por primera vez y me enfrento por él por primera vez a un tipo de problema, dense cuenta, por favor, que se me pueden ir fácilmente 10, 20, 30, una hora, un día en razonar un problema nuevo. Por lo tanto, los problemas, ¿los debo dejar como problema o los debo convertir en ejercicios? Hay que convertirlo en ejercicio. Y los voy a convertir como ejercicio en la medida que yo sepa algunas estrategias previas, ¿no? Entonces lo que me interesa mirar precisamente son esas estrategias. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso que está ahí. Problemas con fracción son cuando me hablan de parte de un todo. No se olviden, por favor, tenemos fracciones cuando, números racionales, tenemos esa herramienta. ¿Cuándo más tenemos parte de un todo? Razón y proporción, también tenemos ahí otra herramienta, parte del todo. Porcentajes, ahí tenemos otras herramientas que podemos utilizar en aras de trabajar las cosas mucho más rápidas. Y no se olviden que no hay una sola estrategia, hay miles. No hay una sola forma de razonar, hay muchas y variadas. Y cada uno de ustedes tiene su propia forma de razonar, ¿no? Lo que sí tiene que estar ajustada a ciertos procedimientos o técnicas.
Ejemplo, me dan entonces, en una multitienda hay 36 empleados. Un tercio de ellos atienden el primer piso. 5/9 atienden en el segundo piso. El resto está en las cajas. ¿Cuántos atienden en las cajas? Entonces vamos identificando. Dato: 30 empleados. Eso no es E igual a 30. Lo llevo a ese lenguaje. A continuación, un tercio de ellos atienden el primer piso. Un tercio de ellos atienden el primer piso. Lo escribo como: el primer piso es un tercio de E. Eso no lo he escrito todavía. Eso lo agregué después de la lectura. Así que lo elimino ahora. ¿Podría qué hacer? Resolverlo inmediatamente mediante aritmética y no utilizar la teoría de los quebrados. Es decir, un tercio de 36 no es 12 y es una forma de resolverlo y es válido. Es decir, tengo N formas de resolver esto. Sigo leyendo. 5/9 atienden en el segundo piso. 5/9 atienden en el segundo piso, P sub 2, 5/9 D. Entonces, si me fijo bien, esto es una partición del total. Me estoy tomando 5 de 9, 1 de 3. Puedo equiparar las partes y no me queda 3 de 9 entonces, y ahí lo miro. De nuevo, podría colocar acá 36, 9 partido por 36, 4 por 5, 20, ¿no? Y podía ir resolviendo inmediatamente todo el problema. Por lo tanto, ya no es problema, es ejercicio porque yo ya sé cómo actuar. El resto son cajeros. Eso no es una relación. Entonces, el resto que son los empleados menos los que trabajan en el primer y segundo piso. Podía trabajarlo inmediatamente de acá. 3/9, 5/9, 8/9, al entero 1/9 de E. Y de esa forma lo tengo más rápido. ¿Cuántos atienden en las cajas? Siempre debo reconocer la tesis, el resto es lo que me están pidiendo. Entonces, como estoy siguiendo el procedimiento, la verdad es que uno hace trampa, porque uno ya no hace todo lo que estoy haciendo. Voy a seguir mirando. Entonces debo establecer una estrategia, ya que estoy en un problema, y me voy a ceñir a la receta. Entonces, el resto no es el entero. Le quito 1/3 y 5/9 del total. Resuelvo entonces. E es 36. Entonces acá mínimo como un múltiplo 9. 9 menos 8, 1/9, 36. No es lo mismo que había dicho acá. Entonces, dense cuenta, ¿estoy resolviendo todo el problema o estoy jugando con trampa? Estoy haciendo trampa porque yo ya sé la estrategia, yo ya sé cómo actuar, porque yo ya esto lo he resuelto varias veces. Por eso es que es necesario que ustedes se armen sus propias ideas de los problemas. Entonces, el resto es 4. Compruebo. Siempre que compruébenlo de otra forma. Primer piso no era 1/3 de 36, 12. Segundo piso, 5/9 de 36, 20. 12 más 20 más 4 no es 36. Entonces, informo lo encontrado. Hay 4 empleados. Y siempre el resultado se comunica de manera idónea. Dependiendo de qué, del escenario que yo tenga. Por ejemplo, encontramos algunas fracciones involucradas en datos del problema. Entonces, dense cuenta que estoy mirando acá.
Esto no es 1 de cuánto, de 5, ¿no? Si lo miro de otra manera, ¿qué relación es lo achurado de lo blanco? 1 de 3, ¿no? Profe, Lo ¿por qué blanco 1 de del 5? achurado, 3 de 1. ¿Qué cosa? ¿Por qué 1 de 5? Disculpa, 1 de 4. No, yo me basé. 1 de 4, son 4. ¿Estamos? 1 de 4, ¿no? Sí, sí, sí. Lo blanco de lo achurado, ¿cuánto es? Es 1 de 1 de 3. 3. Y lo achurado de lo blanco, 3 de 1, ¿no? Es decir, Sí. puedo mirar partes de algo. ¿Qué tengo acá? Lo achurado del total, 4 de 8, ¿no? Lo achurado de lo blanco, 4 de 4, ¿no? Sí. Lo achurado del total no es 4 de 5. Lo blanco del total no es 1 de 4. Lo blanco de lo achurado, ¿qué sería? 1 de cuánto? De 4, ¿no? Es Estos que, son problemas, partes del todo. ¿Qué profe, cosa? si Sí. dijo del total, ¿no sería 5? No, del total 5, de lo blanco de lo achurado, lo último. Ah, ya, sí. Lo blanco achurado no es 1 de 4, lo achurado de lo blanco 4 de 1, ¿no? Es decir, dense cuenta que el total lo fui cambiando, ¿no? Y fui mirando toda una serie de relaciones. Eso no eran referencias, entonces también me sirve porcentaje. ¿Cuánto nos está? Déjenme mirar una cosa. Problemas con dígitos. Se les plantea como estrategia pasarlos primero a notación ampliada o desarrollada base 10. Acuérdense que en esta notación yo ya la vi, a pesar de que no había aparecido antes en el libro. Centena, decena, unidad. Décimo, centésimo, ¿no? Entonces, ¿qué se les plantea? Que lo escriban en notación ampliada y lo manejen bajo esa álgebra. Ejemplo, voy a mirar un ejemplo y luego voy a mirar un ejemplo del libro. Los dígitos de un número de 3 cifras. Entonces, el número de 3 cifras no es centena por 100 más decena por 10 más unidad por 1. Ahí lo escribo. Me agregan, sigo leyendo, el número, los dígitos de un número de 3 cifras suman 6. Eso es una relación. Los dígitos de un número de 3 cifras suman 6. Los dígitos no son decena, unidad, perdón, centena más decena más unidad. Y eso es 6. Dense cuenta, si yo tengo un número de 3 dígitos, la decena puede ser 0, ¿sí o no? En un número de 3 dígitos, la centena se puede anular. O sea, si se quiere mantener un número de 3 dígitos, la centena no se podría... Exacto, y eso es lo que tenemos, entonces no se anula, ¿no? Si es un número de 3 dígitos, la centena es distinto de 0. Si es de 2 dígitos, la decena es distinta de 0. ¿Estamos? Entonces sigo leyendo. El dígito de la decena es el doble del dígito de la centena. La decena es el doble del dígito de la centena. D no es 2 por C. Y el único dato que me están dando, ¿cuál es? El dígito de la centena es 2. La centena es 2. Entonces, la tesis me piden identificar el número, ¿no? Entonces, el número es, debo precisar el número. Siempre reconozcan la tesis.
Estrategia, pasar a notación empleada y resolverlo mediante ecuaciones algebraicas. Entonces, vamos viendo, C es 2. La decena es 2 veces la centena. Si el C es 2, la decena es 4, ¿no? La unidad más la decena más la centena no es 6. Entonces la unidad es 6 menos la decena más la centena. Como la decena es 4, la centena es 2, 6 menos 6 es 0, ¿no? La unidad se anula. Entonces el número, ahí está escrito en notación ampliada, ahí está escrita en notación posición, y ese es el número, ¿no? 240. Pero antes de comunicar debo verificar de alguna manera, y lo verifico mirándolo de otra forma. U es 0, C es 2, D es 4. 0 más 2 más 4 no es 6, lo verifico, entonces comunico. Entonces yo ya conozco la estrategia, ¿no? ¿Es necesario seguir todos los pasos entonces? No. Entonces B es un número de 2 dígitos. B es 10Z más V. Me dicen además dígito de la unidad V, dígito de la centena Z. Dense cuenta que ya me salté N pasos. El antecesor del antecesor de B. Entonces el antecesor de B no es B menos 1. Entonces 10Z más V menos 1. Me piden el antecesor del antecesor. Por lo tanto, el antecesor de B es eso. Y el antecesor del antecesor no es el antecesor de eso. B menos 2. Entonces lo tengo ahí el número, ¿no? Y dense cuenta que acá ni siquiera ya estoy verificando porque lo convertí en mero ejercicio. Voy a mirar del libro una pregunta que me parece bonita de problemas con dígitos. Y voy a resolver la página 133, el ejercicio 6. Váyanse a mirar, miren por favor la pizarra.